Con la columna de cine. En este espacio nos visita en estudio Germán Rodríguez, que es abogado e investigador especializado en cine. Y lo lindo es que normalmente nos cuenta historias del cine en San Juan, ¿no? Que un día como hoy, 13 de junio, aniversario de la fundación, es muy lindo y muy importante también. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a la audiencia. Un gusto estar por acá. Vengo a contarles un poco. Para la Fundación de San Juan decidí traer una columna sobre Háchal. Me parece poético. Totalmente. Bueno, antes, hace cuestión de minutos, hablábamos de lo hermoso que es la fiesta de la tradición y un montón de cosas que tienen lugar en San Juan, ¿no? Fuera del Gran San Juan. Por supuesto. Bueno, voy a contar una anécdota para arrancar, que poco habla sobre Háchal como lugar de cine, pero bueno, que cuente un poco sobre lo que es Háchal como posta de venida en paraje, de venida en pueblo, de venida en ciudad. Háchal tenía cabildo propio. Eso es algo que no se sabe acá en la cotidianidad de Gran San Juan, pero sí son muy orgullosos de haber tenido un cabildo propio, y que sigue en pie, en gran medida, que sigue en pie, al menos en alma, porque la plaza tiene una estatua ahí presente con una cacerola, una estatua a la cacerola, a la pueblada. Así que esperen de todos aquellos parajes. Sí, exactamente. Estoy pensando que es muy gracioso esta cuestión de que tenían cabildo propio y demás, porque un poco argumenta este dicho de que Háchal es provincia aparte, ¿viste? Es que lo fue. Por mucho tiempo fue parte de la capitanía directamente de Chile. Es más, como que tuviera cabildo propio implicaba que para 1810 hubiera que enviar un chasqui a Háchal informando sobre la decisión del Cabildo de San Juan, y no se iba a informar y no se conformó la Junta Grande hasta tanto el Cabildo de Háchal estuviera en asentimiento con lo que el Cabildo de San Juan había decidido, que era plegarse a la Revolución de Mayo, no plegarse a la contrarrevolución cordobesa que habían armado Santiago de Liniers y sus amigos. Era un cogobierno. No solo un cogobierno con igual cantidad de peso y de poder. Es como más parecido a una gestión de los estados a nivel de Estados Unidos. Ajá. Eso mismo. Y bueno, Háchal es Háchal, junto con lo que hablamos la última vez que estuvimos por acá, que era Rodeo, el lugar donde se arriaba. Rodeo se llamaba así por arriado de ganado. El Valle de Háchal era una locación útil, porque era el último poblado, la última posta que tenías antes de empezar el cruce. Obviamente que luego tenías Rodeo, básicamente para arriado de ganado, marcado y separado de ganado para tener que cruzar las vacas a Chile. Entonces Háchal era un lugar donde podías abrevar, tomarte una chicha, un aguardiente, y establecer relaciones con los locales antes de poder cruzar, porque era el último lugar que tenías antes de cruzar a Chile directamente. Por eso, bueno, tiene una idiosincrasia muy propia, y me parece que eso es importante recuperarlo cuando empecemos a hablar un poco sobre la historia del cine. Háchal tenía dos cines. Uno que se llamaba Sarmiento y otro que se llamaba Remy. Las latas venían a Háchal desde Mendoza directamente. A veces paraban en San Juan. A veces se estrenaban en los cines acá de la provincia, digamos de la capital, o de Santa Lucía o de Rawson, pero a veces directamente iban a Háchal. O sea, las películas las importaban para que fueran a estos dos grandes cines. Y a veces había películas que se estrenaban en Háchal antes que en el resto de la provincia. Ah, bien, era como... Realmente competían hasta en cuestión de primicia de película, ¿no? Por supuesto. El cine Sarmiento, que era el más grande, era un cine de tipo industrial, lo que hoy llamamos blockbusters, ¿no? Los cines grandes que proyectan películas taquilleras, que son aptas para todo público. Tenía mucho éxito los thrillers. Lo que dicen la gente contemporánea es que había mucho éxito para los thrillers. Tenía un Pullman y un super Pullman, o sea, es parecido. Si ustedes han ido al Teatro Sarmiento, es muy parecida a la arquitectura que tiene, que se conserva porque el edificio pertenecía a la Sociedad Española de Beneficencia, que está ahí literalmente al lado, y que actualmente ocupa una iglesia universal. Es más, eso va a darle un nombre de la columna. La columna se titula Uno es una iglesia y otro es una funeraria. Y ya saben dónde va lo de la iglesia. Entonces, este cine Sarmiento, bueno, era un cine apto para toda la familia, con funciones nocturnas, con funciones diurnas y con funciones de matiné para los chicos, con películas infantiles o comedias. Y sobre todo esto, películas para toda la familia, y era un fenómeno social. Es más, cuando yo escribo el relato que está en la antología con firma de escritores, que hace unos días estuvieron presentando por acá, que escribo un relato sobre la historia del cine en la provincia, me inspiro mucho en lo que me cuentan en Caucete, lo que me cuentan en Háchal, la gente ahí del lugar.
Era un fenómeno social, la gente iba, se quedaban los noticieros a la mitad de películas, se proyectaban 2 películas con un noticiero corto en el que te actualizabas, era sucesos argentinos, te actualizabas sobre lo que estaba ocurriendo en el país o lo que estaba ocurriendo en la región, e incluso en algunos momentos se filmaron algunos pequeños cortos documentales, digamos, en San Juan, que presentaban un poco lo que se estaba viendo en San Juan. Eso era el cine Sarmiento. Y el otro cine que se encontraba era el Remy. El Remy era el cine más popular, de acuerdo a la gente. Popular en el sentido no de la cantidad de gente que iba, sino el tipo de público que apuntaba. Uh-huh. Había una división social del público, incluso en el precio del valor de las entradas también había una división social. Eso también es interesante. El cine no fue ni es un elemento de acceso a las clases bajas, es un elemento de acceso a clase media alta, clase alta, incluso hoy en día con lo que va en las entradas. Entonces, el Remy tenía entradas de descuento, 2 por 1, digamos, no existía el 2 por 1 en esa época, pero bueno, tenía entradas más baratas. Claro, sí, el precio popular, digamos. Claro, tenía precio popular y también en el cine que proyectaba. Era más chico y también era el más censurado. Tenía una gran costumbre de proyectar películas de Isabel Sarli, de la que algún día voy a traer una columna, porque tengo un artículo incluso del tema, pero bueno, en San Juan Isabel Sarli es un personaje de renombre en el sentido de la importancia social y la persecución social también a las cintas de ella y Armando Bo. Sí, en otra oportunidad nos has contado que Isabel Sarli ha sido un personaje muy querido por los sanjuaninos en lo que respecta a la pantalla, ¿no? Como muy, muy demandado su actuar. Claro, yo no sé si querido sería el término, creo que demandado es la palabra correcta. Eran películas muy exitosas, pero traerlas implicaba el costo de riesgo para el proyectorista, para el importador o para el productor de cine, de que las condiciones de moralidad de la capital y de los departamentos del Gran San Juan te prohibieran la proyección de la película directamente, varias películas se prohibieron así, o cooptarte el hecho de que la censuren. Lo que pasa es que la única máquina de montaje que había en la provincia estaba acá en el Cine Estornel, ¿no? En lo que hoy es el Cine Teatro Municipal. Así que no podían montarla en el exterior del Gran San Juan, digamos. Entonces en la periferia lo que se hacía, se han visto Cinema Paradiso, lo van a ubicar, se colocaban pequeñas hojas de papel dentro de la cinta, interrumpiendo los cuadros que no debían ser vistos o no querían que fueran vistos. Claro. Entonces, se hacía girar la cinta y cuando llegaba, básicamente es una anécdota de toda la gente de la zona que dice, venías viendo la película y cuando llegaba a la escena, digamos, libidinosa, para usar el término de época, directamente veías un campo blanco. Veías blanco, claro. Escuchabas a la máquina hacer tac, 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 y seguía la cinta inmediatamente la escena posterior. Obviamente, porque montar y cortar las cintas, primero que era caro y segundo que cuando uno alquilaba las cintas, no necesariamente siempre te lo permitían. A veces claro. el productor decía, no le quería que le devolvieras un rollo de recortes, entonces no te lo permitían hacer, se censuraba de esa manera bastante irregular, ¿no? Y el Cine Remy se encuentra en lo que hoy es, como digo, una casa funeraria. Hay una cochería de renombre que tiene una locación allá que es el viejo Cine Remy. Pero bueno, si entran a internet van a ver que hay todavía fotos de tanto del Sarmiento como del Remy, de algunos materiales de archivo de historios fotógrafos de San José de Jáchal que han recuperado ese material. Y lo último que es importante también decir, más allá de esto, de la historia de los cines, es que las películas tenían un gran nivel de afectación al pueblo. Volvemos al remake de Cinema Paradiso al estilo San Juan. Para mí Cinema Paradiso era un documental. Las películas afectaban al pueblo. Nos contaron dos cosas cuando fui a hacer reglamento contaron dos historias muy, muy interesantes. La primera es la de Argentinísima del 72, que es una película básicamente de recopilatoria de música regional de toda Argentina. Hay 2 ediciones, la más exitosa la de 72, después sale una después en el medio del proceso y no le va tan bien económicamente. Y hay una escena, en teoría disputada, pero dicen que la escena en la que aparece, que arranca Atahualpa Yupanqui cantando, está filmada en Jáchal. Eso es una historia disputadísima. Todo el mundo dice que se filmó en su provincia, pero bueno, eso existe a nivel popular como creencia. Lo que sí es seguro es que aparecen los cantores del Quillahuasi cantando Vallecito en esta versión de Argentinísima. Y la segunda que me contaron como evento, más allá de películas, evento, obviamente La Pasión de Cristo, obviamente Highlander, que hubo escenas que se filmaron en San Juan, fue El Exorcista. El Exorcista dejó traumado al pueblo una semana, de acuerdo al
a los relatos del pueblo. O sea, se proyectó en el Sarmiento. Se proyectó en el Sarmiento y fue una película exitosa, pero cuento en el relato que escribo, digo, quedaron temblando ante un viento desubicado que decía cerrar con fuerza una puerta. O sea, directamente la película generó un estadio social de nerviosismo. Se practicaron algunos exorcismos posteriormente. ¡No! Sí. Se practicaron algunos exorcismos dentro de la ciudad de San José de Hachal, pero sí quedó todo el pueblo absolutamente sugestionado. ¡Claro! O sea, se escuchaba la puerta cerrarse fuerte y era el que no debe ser nombrado, el que no te permite afinar la cuerda a la izquierda. Sí, sí, no, sí. Sí, eso también es una pequeña leyenda urbana de Vallefértil, en realidad, que dicen que si afinas la cuerda a la izquierda aparece la novia de el que no debe ser nombrado, del que tiene la cola larga, vamos a decirlo así. Claro. Y bueno, pero me encanta esto porque, digamos, al margen de que hoy nos pueda parecer divertido, anecdótico, también habla de la forma en la que el cine se vivía como un evento social, ¿no? Y el hecho de que tanta gente estuviera en la misma página y esa sugestión general, porque justamente, ¿no? Hoy en día el cine creo que tiene un rol completamente diferente, y no porque sea mucho más accesible que en la época, de hecho me arriesgaría a decirte que no lo es, pero no existe quizás tanto esa conversación social tan fuerte sobre lo que está pasando, lo que se está proyectando en el cine. Y me parece algo muy bonito de la época también, y de la historia del cine en Hachal. Responde a una óptica lógica de que era en gran medida el único entretenimiento grande, masivo que existía, ¿no? Es más, estamos hablando de un cine que contemporáneamente, o al menos por sus lectores, no se trataba de un espectáculo artístico, se veía el cine como un espectáculo de entretenimiento, era el circo de la época, ¿no? Claro. Obviamente que después, con la masificación del cine, el acceso a plataformas, pero antes el VHS, el DVD, sobre todo lo que mata a los cines es la televisión a color. El común denominador de las historias relatan que en la década del 80, comienzo de los 90, entre las políticas neoliberales, que bueno, básicamente empezaron a fundir negocios, sumado a la aparición de la televisión a color y bueno, la masificación, o sea que uno podía sintonizar en la tele, contrataba alguna compañía, Hachalvisión, TVO, Rawson Cable, lo que sea, ¿no? Pero implicaba que uno podía ver más de solo Canal 8 o solo Canal 8 y ATC. Implicaba que, bueno, la gente empezó a trasladarse ese consumo social a las casas y el evento social pasó a ser otro, ¿no? Pasó a ser tal vez la cancha, pasó a ser tal vez la parque, pasó a ser tal vez los espectáculos deportivos, sobre todo el ciclismo y todos estos espectáculos deportivos masivos que incluso hoy siguen siendo digamos, vacacionales y de reunión social. Sumado a que, bueno, no había una necesidad tampoco de que el cine funcionara como una herramienta de información. O sea, uno por el cine se enteraba de qué estaba pasando. Uno sobre el cine se enteraba desde qué artistas nuevos le estaban pegando, y había productores que hacían excusas de películas para presentar artistas. Hay incluso películas que fueron muy exitosas en San Juan. O sea, Palito Ortega fue un artista que fue muy exitoso a nivel cinematográfico en San Juan, casi tanto como Sarli, y Palito Ortega participa de películas que, con el debido respeto, son películas de productores. O sea, se nota que son musicales que tienen apenas una trama que los une, y con espectáculos intercalados de los Pimpinela, de los cantantes de la época, ¿no? Hay una... Claro, era como ver un concierto ahí Era un musical, era una película, era un musical, pero no en el sentido de... O sea, el musical, Argentina y los musicales han tenido mucho que ver, ¿no? Desde Nini Marshall haciendo parodias de musicales en sus primeras películas, y en Carmen, en Madame Saint-Jean, hasta, bueno, Evita, ¿no? El musical más reconocido de la historia digamos, uno de los musicales más reconocidos de Broadway, es referencia a una líder de Argentina. Un poco, estamos atravesados por el teatro musical, incluso ya en la época, con películas con tramas de estilo musicales, y aunque bueno, ahora más de nicho.
Pero en esa época en la que la película se volvía también una plataforma para presentar artistas, y abajo faltaba que abajo aparecía el número de contrataciones, y antes de que exista algo como... Obviamente, y no existía Pasión de Sábado, no tenías un programa todos los sábados y los domingos que presentara los cantantes de la Tropical, o tenías un canal específicamente de música que presentaba a todos los cantantes relevantes para que vos pudieras invitarlos a todo evento. Entonces no, inventaban una película, agarraban alguna trama que nada que ver sobre, no sé, este tipo quiere enamorar a su novia pero no sabe cómo, o este tipo se va a casar pero los amigos le quieren hacer una despedida de soltero. Esas son las tramas de las películas de Palito Ortega, con respeto. Y lo que hacían básicamente era como, bueno, y en el medio se sube en un barco. Entonces en el barco hay espectáculos en vivo. Cada 10 minutos cortamos la película y te metemos una canción. Y bueno, así funcionaban como marquesina. Funcionaba como marquesina de la actualidad social, funcionaba como marquesina de la actualidad política, con sucesos argentinos y noticiarios, etcétera. Y funcionaba como marquesina también del nuevo tópico de debate social de la semana. O sea, si uno no iba al cine esa semana, iba a quedarse desconectado del resto de la gente que iban a estar hablando de un tema que vos no tenías ni idea. Un poco como lo que pasa si hoy no ves la última serie que salió en Netflix, ¿no? A los que no vemos series, yo soy uno, yo no me gusta las series, yo soy fanático de las películas, detesto las series con todo respeto. O sea, reveo solo unitarios y yo, es como, ¿viste la última? ¿Y viste la última serie de...? No veo series. Y quedás fuera de la conversación durante... Claro. Bueno, pero aparte en esa época era una conversación, digamos, quedaba fuera de la conversación cultural en general. Claro, porque no había más. Claro, porque era la forma de enterarte de los cantantes, de lo que estaba pasando, de una historia específica que es la que te presentaba la película, de los artistas, digamos, los actores, las actrices de época más relevantes. No ibas al cine y te perdías de todo. Sí, y no solo de todo, sino también de una oportunidad. O sea, no iban al cine solamente las familias y los que querían ver la película. Iba el notero, digamos, el periodista de la radio local para anotar un poco de ideas y el día siguiente, tal vez el primer programa del día lunes, contaba de qué se trató la película, invitaba a la gente del pueblo a que le mande mensajes, ¿no? No, difícil que lo mandara por WhatsApp, pero sí que llamaran por teléfono al número de la radio y que contaran de qué se trató. Iba el crítico de cine especializado para hacer una nota en algún diario local, iba el párroco, porque tenía que ir, porque las mujeres del pueblo le decían, tenés que ir a ver esta película a ver si es correcta para nuestros hijos. y iba el párroco ahí, y iban atrás las mujeres con el anotador diciendo qué escenas había que cortar. O sea, era un fenómeno, era un fenómeno social, y un fenómeno social que para mí hoy se traslada, bueno, se dispersa, digamos, un poco el efecto inevitable del cierre de todos los cines, que dicho sea de paso, tal vez la próxima que hablemos sea sobre los cines que había en el Gran San Juan, que había una bocha, va a ser un poco listado de pase de asistencia rápida, porque son tantos y cada vez me saltan más, y tal vez cuando vengamos con esa columna empiezan a llegar mensajes al teléfono de radio diciendo, yo iba a tal y no lo has nombrado. Pero sí, era un fenómeno divertidísimo, así que un poco esa es la postal que les quiero traer, que traigo en imágenes, ¿no? en este formato. Y que bueno, me gustaría saber a nivel general qué otras películas los pueden haber afectado también, tanto a la gente de la audiencia como a vos, Ana, como al resto de gente, que uno diga, esta película fue el comentario social de la época, ¿no? De la semana. Claro, total. Así que bueno, eso es un poco. La idea del título, como dije, no era azaroso. Como decía, en el Remi hoy hay una sala velatoria y donde estaba el Sarmiento, caballero de la Iglesia Universal. Aviso que es una costumbre muy sanjuanina lo de poner iglesias universales en viejas salas de cine. Pregunten si no que había en el Costa Azul o que había acá unas cuadras en el Gran Rex, no, en el cine. Exacto. en los cines acá que estaban enfrente de la plaza, no, el Renacimiento. Pregúntense qué había ahí. Eran espacios vacíos, digamos masivos, ocupados hoy por grupos, pero me parece que eso es para una historia para otro día, tal vez. En los espacios masivos, ¿dónde se van? ¿Qué pasó con la ubicación de los cines? Bueno, es que en San Juan por ahí, y más si lo pensamos como una historia, ¿no? Los edificios grandes, la infraestructura que necesitaba un cine, ¿no? Claro, una vez que el cine deja de funcionar, no es una estructura que se pueda adaptar a cualquier tipo de necesidad. A un negocio le queda grande, digamos, no se puede reutilizar de cualquier manera. Entonces, por ahí tiene que ver con eso también. Sí,
Supermercados, sobre todo, Claro. negocios de muebles, negocios comerciales grandes, o directamente derrumbarlos, hacer los departamentos. Acá a unas cuadras tenemos el edificio Cinema, pregúntense por qué se llama así, que lo contamos en esta columna. Pero sí, era... Y además edificios antisísmicos, edificios que la mayoría había resistido el 44 y el 77, y los que no resistieron esa época, bueno, fueron demolidos. Muchos cines que eran históricos de la provincia se demolieron después del 77 porque quedaron muy dañados. Entonces, bueno, un poco esa es la historia de que hoy les quería traer. Bueno, me gusta la idea que hablemos próximamente, ¿no? De los cines en lo que es el Gran San Juan, en la parte de Capital. Así que la audiencia que haya podido disfrutar de alguno de esos cines y nos quiera ir mandando mensajes, nos diga cine al que fueron y qué película vieron, muy importante. Sobre todo. Así vamos ayudándolo a Germán a mapearlo y bueno, y quizás la columna que viene o la próxima podría tener que ver con los cines que probablemente ha conocido la audiencia que nos escucha desde el Gran San Juan y que bueno, ahí hay mucho para aportar y hay mucho para ir construyendo entre todos, porque me parece que nos falta bibliografía histórica provincial sobre puntualmente los cines, por ejemplo. Por supuesto, me parece que sería buenísimo, estaría lindo tener un croquis sobre los cines de la provincia, y ese es un poco el plan, así que seguimos en relevamiento activo y recuperando material de historias que valen la pena ser contadas. Bueno, 264-508-6198 es el número de contacto para que nos escriban si tienen ahí alguna película que quedó en el recuerdo, ¿no? Por lo linda o por lo que los marcó o por lo mucho que se habló de esa película en San Juan cuando se proyectó. Nos lo cuentan a ese número de teléfono y agradecerle, por supuesto, Germán Rodríguez, que nos visita en estudio. Es abogado, investigador, especializado en cine y nos trae historias del cine en San Juan los jueves. Así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y nos quedaremos con el antiguo crepitar de máquinas de 16 milímetros o Super 8.